Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando era pequeño, cerca de mi casa había un colegio que se llamaba San Vicente de Paúl. No era un colegio muy grande, tampoco estudié en él, y sin embargo siempre me llamó la atención porque uno veía ahí que iban muchos alumnos, muchos niños, y coincide que hoy es la memoria de San Vicente de Paúl. La iglesia celebra su memoria. Entonces la pregunta lógica es: ¿quién es este santo? Así que decidí googlear, preguntarle a Google, que todo lo sabe, y para mi sorpresa, la información que apareció allí no fue la típica biografía, a lo mejor de algún sitio web católico o de la misma Wikipedia, sino que más bien aparecieron un montón de direcciones, datos de instituciones, colegios, hospitales que llevan el nombre de San Vicente de Paúl. Y me di cuenta que de hecho en las ciudades donde he estado siempre he encontrado un colegio, un hospital, alguna institución con el nombre de San Vicente de Paúl. Y a lo mejor te pasa eso a ti también. Si recuerdas o si piensas en tu ciudad, a lo mejor hay varias instituciones con este nombre. Por tanto, Señor, es lógico que uno se pregunte, ¿quién es San Vicente de Paúl? ¿Qué hizo San Vicente de Paúl para que ahora haya cientos de instituciones que llevan su nombre? Y en efecto, San Vicente de Paúl vivió en el siglo XVII en Francia y se dedicó al cuidado de niños que eran abandonados, niños expósitos. Y así como dato, más de 300 niños eran abandonados anualmente en las calles de París. Y este hombre, con esa preocupación santa, movido por la caridad, ese mandatum novum, se dedicó a esa obra de caridad. Obra que fue creciendo y creciendo y creciendo, que le hicieron tan famoso. Y esto va en la línea de lo que nos habla el Evangelio de la misa de hoy. San Lucas nos cuenta que en aquel tiempo los apóstoles, los discípulos del Señor, empiezan a discutir. No es una escena extraña para nosotros porque varias veces los encontramos discutiendo. En este caso, para variar, es una discusión sobre quién era el más importante. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú, Señor? Al ver que se quedan en cosas vanas, que tus apóstoles tienen unas miras cortas. Es como si el Señor, que ahora está pensando en su pasión, en su cruz, en aquello para lo cual ha venido, ha nacido, se ha encarnado, unas miras más amplias, más profundas, que llegan más lejos. En cambio ellos, no. Es como si Jesús tuviera un telescopio. Cuando uno mira por la noche el cielo estrellado, puede divisar constelaciones, estrellas por supuesto, que están a miles de años luz, y también planetas. Sin embargo, no podemos distinguir mucho. Por la ubicación sabremos decir que este es Venus, Marte, y si tomamos un telescopio veremos un poquito más. Podremos ver a Júpiter, podremos ver incluso los anillos de Saturno, pero no es una visión muy clara. Mejor aún, si accedemos a uno de esos telescopios a través de Internet que se encuentran en el espacio, nos encontraremos con imágenes extraordinarias de estrellas, de planetas que están a años luz de nosotros. Pues eso es lo que tiene el Señor. En cambio, los apóstoles parece que no tienen ni un telescopio, sino que tienen miopía con astigmatismo, no ven bien. Son miras humanas. Por eso tu Señor lo que haces es ponerles por delante la imagen, la figura, el ejemplo de un niño. Un niño que
se contenta con poca cosa. También habría que ver un niño de la época del Señor y un niño del siglo XXI. A lo mejor un niño del siglo XXI está más acostumbrado pues, a las cosas tecnológicas. Pero son sencillos. Son felices jugando con otros niños, mientras tengan lo necesario para vivir. Y esa es la imagen que quiere el Señor imprimir en sus apóstoles para que sean sencillos, para que sean humildes. Y esto quedó grabado en la memoria de los apóstoles, pero no lo entendieron. Todo esto recién lo entenderán a través del prisma, a través de esa lente que es la cruz del Señor y la resurrección del Señor. Porque tras estos eventos, estos sucesos maravillosos, ellos recordarán todos esos episodios, todas esas enseñanzas de Jesús, lo que hizo y lo que dijo, y lo pondrán por escrito, lo transmitirán a los primeros cristianos, hasta tú y yo, que estamos hablando ahora con el Señor. Por eso, en los primeros siglos, encontramos un documento que justamente habla de esto, de este suceso. Bueno, más que ese suceso, de la humildad. Se trata de la epístola de Bernabé, en la que se lee: serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te enaltecerás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te arrogarás gloria. No concebirás una determinación perversa contra tu prójimo, ni infundirás a tu alma temeridad. Esta carta sorprende porque es como mandamientos, y que si los formulamos de modo positivo, nos están diciendo: sé humilde. No busques la gloria humana, la gloria personal. Busca la gloria de Dios. Y esto es lo que los apóstoles entendieron después. Y a continuación, ¿qué sucede? Lo que sucede es que Juan, el preferido, el amado por el Señor, se acerca y le dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. ¿Por qué no anda con nosotros? Es, diríamos, un poquito de celo o de intolerancia incluso. Y no se dan cuenta que aquella persona que expulsaba demonios en nombre de Cristo estaba haciendo algo extraordinario. ¿Quién va por allí expulsando demonios? Ellos lo hacen justamente por el poder de Cristo, no por su propio poder. Por eso tú, Señor, tienes que salir inmediatamente a corregir esto. Y les dice: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Y esto es el apostolado. El Señor quiere enseñarles que el apostolado consiste en llevar las almas, las personas, a Cristo. Y eso no es una obra personal, propia de cada uno, sino que es obra de Dios. Es decir, ese consejo que le podemos dar a ese amigo, que a lo mejor le decimos: oye, ¿y tú no has pensado en confesarte? Porque me dices que llevas 20 años sin confesarte, o desde que te confirmaste, y a lo mejor eso te podría venir muy bien. Con todo esto que me cuentas, esos problemas, pues uno de ellos es que necesitas estar cerca de Dios. Y entonces ese amigo va, se confiesa y vuelve feliz. Y se le abren unos horizontes extraordinarios y se anima, se decide a vivir cerca de Dios. Pues eso obviamente no será obra tuya. Tú serás un instrumento en las manos de Dios para llevar más almas a Cristo. Y para eso también es importante que tú y yo seamos otros Cristos, el mismo Cristo, como aconsejaba San José María. Por eso también veamos, examinémonos si hay algo que no va. Pensemos que tú y yo, cristianos, católicos, somos la carta de presentación de la Iglesia. No representamos a la Iglesia de manera oficial. Para eso está el Papa, los obispos. Pero sí somos la cara de la Iglesia, allí donde estemos. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a vivir así, como verdaderos discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, con esa unidad de vida, para que en nuestra vida justamente transparente la vida de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.